¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Yo soy Nicolás Márquez y quería referirme a un tema que puede sonar un poco frívolo, pero que en alguna época lo había escrito en un artículo, incluso en polémica con un sacerdote, y que se dio cuando murió Roberto Gómez Bolaño, popularmente conocido como Chespirito. ¿Qué tiene que ver esto con la batalla cultural, con el canal, con los temas que habitualmente tocamos, con la política? Y miren, creo que sí, porque creo que parte de la batalla se da en el terreno de la cultura, en el terreno de las películas, en el terreno del filme. Por algo está tan, digamos, cuestionado plataformas como Netflix o inclusive las ofertas para niños que lleva adelante Disney, que está realmente puesta en jaque y que están perdiendo millones, ¿no? Entonces, en ese momento, cuando se produjo el deceso de Chespirito, que se puede ver y se puede sus programas tanto en las plataformas de las redes sociales como bueno, en YouTube mismo, los programas yo había escrito un artículo que quiero reeditar verbalmente, incluso de una manera más completa, que se titulaba El Chavo del Ocho era de derecha. No me refiero al niño, el Chavo del Ocho, que era el protagonista de la saga, que tenía 8 años. Me refiero al espíritu de la saga, ¿no? Brillante, que brilló, valga la redundancia, durante los 70s y 80s, continuó hasta creo que fin de los 90, principios del 2000, pero ya con otros actores, algunos habían muerto, otros habían renunciado a su papel, fueron cambiados varios de ellos por otros personajes, digamos que, pero su furor, y yo era muy chico, y su humor es intacto, de carácter universal, traducido a 50 idiomas, y su gracia y su mensaje y su enseñanza no ha perdido un ápice de vigencia, a pesar de ser algo que ya tiene casi medio siglo de historia. Vamos a analizar someramente, y esto tiene que servir como recomendación para que lo vean los niños y también los grandes. Yo soy un fan de Chespirito y lo veo, ¿eh? A mi edad, 48 años, y lo veía cuando tenía 3 años. Una cosa, esas genialidades que se mantienen en el tiempo, que son para todo público y que están fuera de contexto, porque no hay que verlas en un contexto específico, sino que son perennes e imprescriptibles, si tenemos que usar un lenguaje jurídico. ¡Chavo! ¿Me gritaste? ¡Sí! ¿Y en mi presencia? ¿Qué? ¿Sabes lo que hago yo cuando alguien me grita? ¿Qué? Me asusto. Vamos a ver, bueno, el Chavo del Ocho era un niño huérfano que convivía de la caridad y que vivía de prestado, se escondía en un barril, pero él vivía en la casa de una señora que le pernoctaba y le dejaba un espacio en la cocina, ¿no? Ya ahí había una cierta solidaridad que le permitía al Chavo tener un lugar físico seguro para tener, bueno, para poder pernoctar, dormir, etc. Hacer sus necesidades, lo que fuere. Don Ramón era la figura de un personaje, creo que era el más gracioso de la saga, y Don Ramón tenía la particularidad de que no le gustaba trabajar, era un vago, un personaje notablemente perezoso, y era el padre de la Chilindrina, un personaje muy simpático, una niña que era amiga del Chavo, ¿no? Y lo curioso, claro, don Ramón, como no trabajaba, no prosperaba. Ahí ya tenemos un dato de que el que trabaja, la enseñanza de que no se esfuerza, no se levanta a la mañana a buscar trabajo, no lleva adelante
un esfuerzo, un propósito personal, no tiene, digamos, perspectivas de futuro. Y además tenía problemas. ¿Y cuál era su problema famoso y conocido y gracioso? Que no podía pagar la renta del alquiler de la casa que él alquilaba en la vecindad, del departamento que él alquilaba en la vecindad, precisamente porque no tenía recursos. Y entonces aparecía la contracara de don Ramón, que era el famoso señor Barrigas, que era, bueno, protagonizado por Edgar Vivar, un hombre llamativamente gordo, que había trabajado toda la vida desde muy niño, se había esforzado, había ganado diferentes trabajos, iba ahorrando, iba capitalizándose hasta que se transformó en un hombre muy rico y era el propietario de toda la vecindad que iba a cobrar la renta. Cada vez que don Ramón tenía que pagar la renta, tenía que esconderse porque no tenía dinero, salvo algunas pocas sagas donde sí pagó la renta, pero fueron contadas. De hecho, siempre le debía 14 meses de renta. Era un poco una tremenda y prolongadísima deuda de 14 meses. Oye, mijita, ¿me pareció oír la voz del señor Barriga? ¿Te pareció oír bien? ¿Quiere decir que está aquí en la vecindad? Sí. Digo, pero no vayas a creer que yo le tengo miedo a ese viejo panzón, ¿eh? No. Lo que pasa es que me extraña que no haya ido directamente a mi casa, porque siempre es a mí el primero que le cobra la renta, ¿no? Sí, papá, pero es que tú también le debes 14 meses de renta. Digo, no te estoy preguntando, ¿verdad? Ahora, la verdad lo que temo es que me esté provocando una emboscada, ¿no? ¿Una qué? Una emboscada, mijita, que se esconda y me sorprenda cuando menos lo piense yo. Pero últimamente a mí que me importa, total no tengo dinero para pagar la renta, mijita. Total, que me sorprenda o que no me sorprenda. Ramón, ¿encuentra usted cómodo el asiento? Pues no mucho, pero a todo se acostumbra uno, ya usted. ¡Señor Barriga! Ay, ¿pero qué está usted haciendo ahí, señor Barriga? Y fíjense, el señor Barriga acá había trabajado siempre, se había esforzado y había hecho dinero. En cambio, don Ramón no solamente nunca se había esforzado, no tenía dinero ni siquiera para lo elemental, que era pagar la mensualidad por el alquiler del lugar que habitaba. Y el señor Barriga, que se enojaba con don Ramón y se generaban diálogos muy divertidos, finalmente le perdonaba y volvía al mes siguiente, y le perdonaba y volvía al mes siguiente. Y entonces había esto, y además el hijo del señor Barriga, Ñoño, protagonizado por el mismo Edgar Vivar, también convivía con los chicos pobres de esta vecindad, que era pobre en un lugar de Ciudad de México. Convivía con los chicos y no había ni envidias ni rencores y era un niño rico. Y Edgar Vivar, el señor Barriga, se enojaba con don Ramón, pero porque no trabajaba. De hecho, ese era el principal enojo y está visto en más de una saga. Claro, él no cobraba, pero él vivía igual, era rico igual. Y nunca lo echó de la vecindad. Entonces, a pesar de que con 14 meses de renta tenía sobrados fundamentos como para expulsarlo, desalojarlo, nunca lo hizo. Entonces, fíjense cómo las clases sociales convivían en armonía sin que existiese desprecio, sin que existiese, digamos, siempre el espíritu de solidaridad yacía allí. Además, cuando tuve esta polémica con un cura que ni me acuerdo el nombre, hacía alusión a las familias que eran disfuncionales. Y bueno, esto no era así, porque don Ramón era padre viudo de la Chilindrina. No es que era un padre, digamos, que tuvo una hija y la madre no se sabe quién era. No, sí se sabe. ¿No? Y bueno, la madre murió el mismo día que la Chilindrina nació. Lo mismo ocurre con Kiko, que era un personaje engreído, una familia venida a menos. Su padre era marino y había muerto, cuando Kiko era muy chiquito, había muerto en un accidente en el mar. Y había muerto ahogado y se había hundido el barco. Doña Florinda había quedado viuda y por consiguiente
si bien más adelante la saga le atribuyó un trabajo, puso un restaurante, muchos años después, siempre ella era una suerte de ama de casa que se dedicaba a criar a su hijo y pagaba la renta puntualmente porque cobraba una suerte de mensualidad o una suerte de dinero que el Estado le daba por ser la mujer de un marino que había muerto en un accidente en alta mar. Luego tenemos, bueno, el profesor Girafales, que era alguien, también tenía su costado de ser un profesor severo, pero al mismo tiempo tenía una tremenda paciencia con los niños que eran mayormente, no estudiaban y él les enseñaba y tenía una paciencia y apostaba por las futuras generaciones y apostaba por los niños y sin embargo siempre tenía una señal de afecto y de especial, hasta yo diría paternal, con los niños que le sacaban cana violeta por las respuestas disparatadas a sus preguntas de clase. En la clase, quiero decir, en la clase didáctica, ¿no? Que se mostraba también, que era el eterno enamorado de doña Florinda. Nunca había una expresión, bueno, había otros sujetos, una solterona, que era la bruja del 71, que era doña Clotilde, que le decían la bruja por su aspecto estético, que los niños se burlaban, y sin embargo ella siempre se enojaba y siempre convivía y nunca pasaba nada mayores, que era la eterna enamorada de don Ramón, y que por cuya fealdad y por ser una mujer muy mayor, don Ramón rehuía a los cortejos que doña Clotilde pretendía ofrecerle a través de darle pasteles, de cocinarle cosas ricas, pretendía seducirlo a través siempre de ese tipo de regalos. Nunca un insulto, siempre un culto a la amistad, siempre un culto a la caridad, siempre un culto a la familia, siempre había programas muy especiales cada vez que había fechas religiosas, particularmente Navidad. Y era el señor Barriga, el propietario de la vecindad, el que le hacía regalos a todos los integrantes de la vecindad, porque como él tenía dinero, ejercía la caridad precisamente para con los inquilinos de la vecindad. Y bueno, ahí todo el mundo creo que más o menos sabe de qué estoy hablando y conoce a los personajes porque son de fama mundial. Pero los invito a meterse más de lleno en esta saga porque los valores son cristianos, son de solidaridad, de caridad, son una apología del mérito y del esfuerzo y también, por supuesto, dentro de la clase que dictaba el profesor Girafales, el maestro Longaniza, como le decían burlonamente sus alumnos por la altura, también aprobaban con mejores notas a aquellos alumnos que estudiaban, particularmente Ñoño y algunas otras personajes de la saga que no tenían un protagonismo mayor salvo en la clase. Y los que no estudiaban después tenían que ir y reprobar y volver a rendir. Y bueno, y el profesor Girafales finalmente nunca sabemos, ¿no? Que alguno haya repetido algún año, pero bueno, siempre también el mérito dentro de la clase y las notas positivas para con aquellos que estudiaban y los repruebos para quienes no lo hacían. Entonces el culto al mérito, al esfuerzo, al emprendimiento y también la sanción en cuanto a la calidad de vida de aquel que no ejercía, no se tomaba el esfuerzo de ganarse el centavo o el peso, el estipendio, el sustento como para salir adelante. Me parecía interesante en tiempos en donde lo que se cultivan hoy son programas en donde hasta en los dibujitos animados aparecen personajes con conductas sexuales heterodoxas y mucho menos, y además imprudentes para mostrarles a los niños como alternativa. Me parecía bueno mostrar cómo en una comunidad específica de un lugar de México que no sabemos dónde era exactamente, las clases sociales convivían en armonía, en sano espíritu, donde alguna vez se había sospechado equívocamente que el Chavo del Ocho, por ejemplo, había robado una serie de cosas que faltaban en la vecindad. Entonces, hubo una indignación masiva
contra el Chavo, y el Chavo se tuvo que ir y después retomó y se había descubierto que el verdadero ladrón era otro, un sujeto de apellido Hurtado, que estuvo 1 o 2 programas nada más solamente para esa saga específica. O sea que también había una indignación ante el robo, un culto a la caridad. Si hay indignación ante el robo, quiere decir que hay un aprecio y un respeto por la propiedad privada, por la propiedad ajena. Era constante, es permanente el culto al esfuerzo y al perdón, el culto a las fiestas patrias, que se hacía de las fiestas patrias mexicanas, y fundamentalmente de las fiestas, de las tradiciones y costumbres de México, un rescate de la tradición, y también, sobre todo, había programas incluso musicales, donde los personajes cantaban canciones o villancicos o cuestiones relativas a las festividades religiosas cristianas. Me parecía un buen rescate hablar hoy de esto en tiempos en donde la televisión nos vende basura, nos incita a los malos hábitos, promueve malos hábitos, elogia los malos hábitos, y creo que en este momento en el cual a veces no sabemos qué aconsejar, qué sugerir, cómo reemplazar este tipo de alternativas, está muy bueno ir al rescate de viejas películas o en este caso series que nos han llenado el corazón, nos han divertido, nos siguen divirtiendo, pero a lo mejor hoy no están en la escena a la orden del día, porque bueno, son cosas que ya tienen sus décadas a cuestas. Es muy bueno poder, ya que tenemos internet, poder rescatar este tipo de historias y divertirnos en sano espíritu y sin darnos cuenta recibir valores muy nobles. Bueno, hoy realmente quería compartir con ustedes algo distinto. Ojalá les haya divertido un poco o se hayan entretenido y sirva como herramienta, como sugerencia, ¿ok? Un cariño grande para todos. Si te gustan mis videos, si te gustan mis libros, si te gustan mis conferencias, yo ahora voy a estar abocado en este canal de YouTube a dar una serie de videos todas las semanas durante todo el tiempo. Ello requiere de tiempo, de preparación, además de todas las actividades intelectuales que uno lleva adelante. Si estás de acuerdo con lo que hago, si te sentís identificado y representado, ten en cuenta que estamos dando una batalla cultural contra toda la progresía, contra la agenda globalista. Y muy desigual. Nosotros no disponemos de fondos y ellos disponen de fondos ilimitados. Entonces te invito a que si estás de acuerdo y podés, dame una mano. Tenés Patreon para colaborar con lo que puedas y de esta manera poder facilitar que todo este trabajo y todo este esfuerzo siga siendo posible. ¿Dónde está? ¿Cómo haces para poder colaborar? Bueno, en la descripción del video ahí está el link de Patreon. Con lo que puedas. Todo suma y todo sirve para que este trabajo que vengo realizando dé sus frutos. Un abrazo.